¿No te pasa a veces que te apetece cenar algo ligero con fruta o preparar algún postre y no tienes nada en la nevera? Pues para esos días mi truco es este. Abro uno de mis botes y tengo fruta de temporada perfecta, súper sana y lista para disfrutar en cualquier época del año, sin azúcares añadidos, sin una sola gota de química y hecho por mí misma en casa. Quédate conmigo porque te voy a enseñar cómo preparo estas conservas para que duren meses en la despensa. Queden espectaculares y además ahorres muchísimo dinero aprovechando la fruta de la temporada. Hoy voy a utilizar manzanas, albaricoques, fresas y peras. También necesitaremos stevia y ácido cítrico, que ayuda muchísimo a conservar. Y muy importante, la fruta tiene que estar perfecta, en su punto justo de maduración, porque si está demasiado madura, luego puede deshacerse durante la esterilización. También tengo los botes perfectamente limpios, con sus tapas listas para usar. Empezamos lavando muy bien las manzanas. Después seguimos con las peras. Ahora los albaricoques. Por fin es turno de las fresas. Y ya que estamos aquí, tengo muchísima curiosidad por saber de dónde me ves. Déjame tu ciudad en los comentarios. A las fresas les voy a poner un buen chorro de vinagre de manzana, porque ayuda a sacar cualquier bichito o impureza que quede esconderse dentro. Después les quitamos todos los rabitos. Y le damos el último aclarado. Y ahora vamos a hacer nuestro almíbar saludable. Para 2 litros de agua le voy a echar como 5 cucharadas de stevia, que da sabor y no tiene calorías. Pero aquí puedes utilizar el edulcorante el que más te guste. Lo importante es ir probando hasta que quede a tu gusto. Y aquí viene uno de los trucos más importantes de toda la receta. Una cucharada de ácido cítrico. Parece una tontería, pero ayuda muchísimo a que la conserva aguante perfecta durante años. Yo lo he comprado en las tiendas online. Lo preparo todo en la tetera y los llevo a ebullición. Mientras el almíbar se calienta, voy esterilizando las tapas. Las dejo hirviendo mínimo 15 minutos. Este paso es súper importante para que luego no tengamos problemas con la conservación. Nuestro almíbar ya está listo. Lo dejamos cerquita porque enseguida lo vamos a utilizar. Y empiezo con las manzanas. Tengo este utensilio que es una maravilla. Corta la fruta y le quita el centro en segundos. Ahorras muchísimo tiempo. Voy cortando las manzanas y las meto directamente en el bote para evitar que se oxiden. Las manzanas son una de las frutas más agradecidas para conservar porque mantienen súper bien la textura. Y enseguida les añado un poco de almíbar caliente para mantener ese color bonito y natural. Dejamos este bote preparado y seguimos con el siguiente. Ahora voy con las peras. Las corto en 4 partes y les retiro semillas y rabitos. Las peras en conserva luego quedan increíbles para yogures, tartas o incluso para acompañar quesos.
Igual que antes, las vamos colocando bien apretaditos dentro del bote para aprovechar al máximo el espacio. Eso sí, hay un detalle clave. Arriba siempre hay que dejar unos 2 centímetros libres para que luego el bote pueda hacerse correctamente el vacío. Seguimos con las fresas. Voy a llenar 3 botes completos porque en casa vuelan. Y las fresas son probablemente las más delicadas de todas, por eso hay que tratarlas con muchísimo cuidado. Les doy unos pequeños golpecitos para que la fruta se asiente y podemos meter todavía más cantidad. Y arriba dejo un pequeño margen porque luego la fruta se ablanda ligeramente y baja un poco. Ahora les toca a los albaricoques. Simplemente les parto por la mitad y les quito la pipa. Los albaricoques tienen muchísima vitamina A y un sabor increíble cuando están bien maduros. Los voy colocando con cuidado dentro de los botes. Y por cierto, me encantaría saber cuál es tu fruta favorita para hacer este tipo de conserva. Igual que con el resto, añadimos nuestra almíbar caliente. Y ya tenemos todos los botes preparados. Antes esto se hacía muchísimo en las casas porque era la manera de tener fruta todo el año, sin desperdiciar absolutamente nada. Ahora toca cerrarlos y esterilizarlos correctamente. Las tapas ya llevan unos 20 minutos hirviendo y están perfectas para ser utilizadas. Para no quemarme voy cogiendo cada tapa con este utensilio imantado. Es súper práctico. Y cerramos cada bote muy fuerte ayudando con un paño. Ahora toca comprobar que todo está bien sellado. Inclino los botes y si no sale ni una gota, significa que están perfectamente cerrados. Ya están todos listos para el último paso, la esterilización final. Para esterilizar voy a utilizar una cazuela grande con un rulo de gas. Y con un paño en el fondo. Coloco todos los botes aquí dentro. Y añadimos agua hirviendo. Como todo estaba caliente previamente, evitamos el choque térmico y los botes no se rompen. Cubriremos completamente con agua y tapamos la cazuela. Desde que empieza a hervir, los dejamos media hora a fuego muy suave. Este paso parece aburrido, pero es lo que marca la diferencia entre una conserva segura y una que puede estropearse. Pasado ese tiempo, apagamos el fuego y dejamos que se enfríen tranquilamente dentro del agua. Y mira qué maravilla, ya tenemos nuestras conservas terminadas. Ahora es muy importante comprobar que todas las tapas estén hundidas hacia abajo. Eso significa que el vacío se ha hecho correctamente. Pero sinceramente no puedo aguantar más. Voy a abrir este bote de fresas porque necesito probarlo. Mira qué brillo tienen. Están enteras y jugosas. Increíble. El olor es espectacular. El sabor todavía más. De verdad, no puedo parar de comer.
Y pensar que toda esa fruta iba a durar apenas unos días y ahora tengo conservas caseras para meses, guardadas en una despensa fresca y oscura. Aguantan perfectamente hasta un año. Y ahora dime de verdad, ¿qué nota le das a la receta de 1 a 10? ¿Te atreverías a probarla? Si te ha gustado esta receta, suscríbete, dale un like y compártela. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Hasta la próxima.